Cristianos auténticos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la segunda parte del versículo nos dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Con este sermón terminamos nuestras consideraciones sobre la iglesia de Sardis. Recuerden que estamos viendo una serie de cualidades y características diferentes que se pueden presentar en la vida de los cristianos. Y entonces lo estamos haciendo basados en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Como ya hemos dicho, las cosas positivas o cualidades que destacan la vida de un buen cristiano que vamos encontrando en estas cartas son para afianzarlas e imitarlas, mientras que las características negativas son para erradicarlas de nuestras vidas. En esta ocasión hablaremos acerca de cristianos auténticos, basados en Apocalipsis 3:5, en la segunda parte del versículo. En el mensaje anterior hablamos acerca de la santidad y resaltamos la importancia de dedicar nuestras vidas en la búsqueda de alcanzar un nivel espiritual que nos permita cada día parecernos más a nuestro modelo. Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión veremos cuán importante es que nuestra fe en Jesucristo sea auténtica, que esté basada en una verdadera convicción sobre la base de lo que nos enseña la Biblia. Que nuestra fe sea verdadera, que no sea motivada por intereses mezquinos, ni por la búsqueda de poder o influencia para dominar o imponer nuestro criterio, sino que sea el producto de un genuino arrepentimiento y una verdadera entrega y obediencia al Señor. Veamos quiénes son cristianos auténticos. En primer lugar, cristianos auténticos son los que confiesan a Jesucristo como Señor. Para que podamos ser considerados cristianos auténticos, es necesario que nosotros creamos en Cristo. Es necesario que nosotros confesemos vehementemente su nombre delante de los hombres en esta vida, como lo dice el propio Señor Jesucristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Así que negar al Señor Jesucristo en esta vida, como vemos, tiene consecuencias eternas. Sin embargo, hay que tener cuidado de que nuestra confesión por el Señor sea auténtica. Pues el mismo Señor, hablando acerca de los falsos profetas, nos dice que hay algunos que en este mundo viven confesando su nombre de manera fraudulenta, pero sus corazones están carentes de la genuina fe. Refiriéndose al día del juicio final, cuando todos los impíos serán enfrentados, el Señor dice lo siguiente respecto de los que lo siguen de manera hipócrita: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Fíjese que de esta clase de llamados cristianos existen muchos hoy y hacen mucha bulla.
aparentando ser cristianos auténticos cuando en realidad no lo son. Es muy fácil desenmascarar a los falsos profetas de parte de aquellos que conocen la palabra de Dios. Pero los que no tienen conocimiento del Evangelio son presa fácil de este tipo de engañadores. Dese cuenta que son tan osados que hasta se atreverán a reclamarle al Señor en el día del juicio pensando que sus artimañas funcionarán delante del juez justo. Pero ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo que acabamos de leer, el Señor Jesús dice quiénes son los que en verdad entrarán en el reino de los cielos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Fíjese, no hay cosa que moleste más al Señor que el hecho de que aquellos que no son sus discípulos le llamen maestro o le llamen Señor. Las lisonjas no funcionan con el Señor, sino que el que se acerca a Él tiene que hacerlo de forma auténtica, porque es imposible engañarle. Como lo hemos repetido muchas veces, de nuevo lo repetimos. Lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el día del juicio final, el Señor no tendrá misericordia de los falsos creyentes que vivieron en este mundo lucrándose del Evangelio, usando su nombre para escudar sus malignas pretensiones, los cuales nunca han tenido comunión con Él, ni la tendrán jamás. La confesión genuina por Cristo es la confesión que salva. Si no se confiesa de corazón a Cristo, es imposible ser salvo. No importa el título ministerial o académico, ni la posición social o el poder de cualquier tipo que se tenga o se haya tenido. En segundo lugar, cristianos auténticos son los que están inscritos en el libro de la vida. Las personas que no rendían culto al emperador eran castigadas borrando sus nombres del registro civil en los tiempos de los primeros cristianos. Así que perdían su ciudadanía y todos sus derechos. El Señor les dice a los que son fieles en Sardis que no se preocupen por el hecho de que borren sus nombres del registro civil, por no postrarse ante el emperador, pues sus nombres serán escritos en el libro de la vida, en el cielo. ¡Qué bueno! Ya somos famosos en el cielo y lo seremos por toda la eternidad, aunque no tengamos ninguna fama en este mundo. Es mejor ser anónimos en la tierra y reconocidos en el cielo. Dios prefiere ver a sus hijos pobres y anónimos fieles que ricos y famosos descarriados. Y con respecto a pronunciar el nombre de los creyentes, el libro de la vida no tiene borrones, pues los nombres que se escriben en él se escriben porque no serán borrados jamás. Dios no escribirá en su libro el nombre de una persona que en el futuro será borrado. La salvación no depende de la persona que es salva, sino de la persona que salva. En este sentido, la salvación está garantizada por el Señor Jesucristo, que nos salva. La salvación no está sujeta a ningún tipo de riesgo, porque la salvación depende absolutamente de Dios. Y el mismo Dios que nos salva se encarga de mantenernos asidos a Él, de tal manera que no podamos bajo ninguna circunstancia perdernos. Dice la Escritura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 38 y 39. Así que la tesis de Pablo aquí, en Romanos 8, establece la imposibilidad de que los que han sido salvados, que han sido justificados, puedan ser acusados delante del juez que ya los ha absuelto. Dice el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículos 33 al 37. Nadie tiene mayor garantía que el que es salvado por el Señor Jesús. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro de manera enfática. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Así que sabiendo todas estas cosas tan ciertas y tan beneficiosas, entonces nosotros debemos sentirnos comprometidos constantemente en la causa de Cristo, tal y como nos lo dice Judas en su carta. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas, versículos 20 y 21. Y finalmente, cristianos auténticos son los que son reconocidos por el Señor allá en el cielo. Los cristianos auténticos no son cristianos nominales, sino cristianos comprometidos con el nombre de Cristo. Son cristianos comprometidos con la persona de Cristo. De tal manera que Cristo da testimonio de la fe de ellos delante de su Padre y de los santos ángeles en el cielo. El mismo Señor pronunciará nuestros nombres de forma gloriosa delante de su Padre y de los santos ángeles. Y yo creo que mejor privilegio no podemos desear. El Señor confesará nuestros nombres delante de su Padre y delante de los ángeles en el cielo. Así que no te preocupes que no seas famoso, que no te den honores, que no te den placas de reconocimiento aquí en la tierra. Preocúpate mucho más porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que puedas decir presente cuando se pronuncie tu nombre en el reino de los cielos, como dice el himno, cuando allá se pase lista. A mi nombre, yo feliz responderé. El contexto en el cual el Señor hace esta promesa de que confesará nuestros nombres delante de su Padre era vital para una iglesia que estaba siendo perseguida y atribulada en los tiempos en que se escribieron estas cartas a las 7 iglesias de la provincia de Asia, las cuales forman parte del libro de Apocalipsis. El ánimo infundido a estos hermanos
al conocer lo que les aguardaba por ser fieles, fue de gran fortaleza espiritual para enfrentar todos los peligros a los que ellos fueron sometidos. La garantía de nuestra fe estriba en el reconocimiento que el Señor hará de cada uno de los creyentes auténticos delante de su Padre en el cielo. ¿Sabe qué significa esto? Significa que somos aceptados por Jesús. Y esto es algo mucho más superlativo que el hecho de que nosotros aceptemos a Cristo, lo cual corrobora que fue una decisión acertada y segura el haber depositado nuestra fe genuina en Él. Recuerde que el Señor siempre cumple su palabra, porque Él es fiel, porque Él no cambia, dice la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Nuestra provisión está segura en Jesucristo, en esta vida y en la venidera. No existe nada más seguro que aquello que el Señor nos ha prometido. Que el Señor te bendiga.